Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a su canal. Continuando con el tema de álgebra, hoy vamos a comenzar a ver ecuaciones lineales. Así como en primaria aprendimos a sumar, restar, multiplicar, dividir para después utilizar esas operaciones para resolver problemas, en álgebra hacemos lo mismo. En los videos anteriores aprendimos a sumar, restar, multiplicar, dividir, elevar a cierta potencia y sacar la raíz de términos algebraicos. Ahora lo que haremos es, con estas operaciones, resolver ecuaciones lineales. Una ecuación lineal, también llamada como ecuación de primer grado, se llama así porque la x o la incógnita que se esté utilizando está elevado a la potencia 1, es decir, al grado 1. Esas son las ecuaciones lineales. Ahora, ¿qué es una ecuación? Una ecuación es una igualdad, es decir, siempre va a tener el signo igual, que nos indica que los dos lados o las dos partes de la ecuación valen lo mismo, incluso si tienen distintos números o distintas letras. En conjunto, toda la parte de la izquierda valdrá lo mismo que la parte de la derecha. Y la manera más sencilla de entender una ecuación es con una analogía utilizando una balanza. En una balanza podemos tener, siempre y cuando esté equilibrada, podemos tener distintas pesas de un lado que del otro, pero al final, si el peso es el mismo, es decir, si el valor es el mismo, estará equilibrada. En este ejemplo, tendríamos del lado izquierdo dos pesas de 10 kilos, que en total nos dan 20 kilos, y del lado derecho tenemos solo una pesa de 20 kilos. A simple vista, si no supiéramos los valores, podríamos pensar que no valen lo mismo. Sin embargo, podemos ver que la ecuación, o la balanza en este caso, está equilibrada. Y en el caso de esta ecuación, a simple vista no conocemos el valor de la x, pero sabemos por esta propiedad que el valor de 2x será igual a 20. Comencemos con la resolución de ecuaciones. Veamos este primer ejemplo. Dice aquí x más 5 es igual a 10. Esto significa que aunque no conozco el valor de x, sé que al sumarle 5 el resultado será 10. Cabe destacar aquí que la incógnita no siempre será x, puede ser y, z o incluso algún otro símbolo. Sin embargo, representa lo mismo, un valor que no conozco, y la manera de resolverlos es exactamente igual. Ahora, para resolver una ecuación, lo que necesitamos hacer es dejar la incógnita sola de un lado del igual. En este caso, podemos elegir el lado izquierdo o el lado derecho, no hace ninguna diferencia. Vamos a imaginar que el igual representa una división entre las dos partes de la ecuación, una separación. Y lo que queremos hacer es que esta x quede sola, en esta ocasión, del lado izquierdo. Esto significa que debemos quitar este 5 que está sumando. Y para quitar todos los elementos que nos estorban, lo que debemos hacer es pasarlos al otro lado haciendo la operación contraria. Recordemos que lo contrario de la suma es la resta, lo contrario de la multiplicación es la división y lo contrario de la potencia es la raíz. Como aquí el 5 está sumándosele a la x, lo pasaré al otro lado restando. Bajo entonces la x igual a el 10 que ya se encuentra del otro lado, no le hago nada, solo lo bajo, y el 5 decíamos que pasa con la operación contraria, que sería una resta. Puedo simplificar esta resta y quedaría x igual a 5, ya que 10 menos 5 es 5, y ese de hecho sería mi resultado. Lo que procede ahora es comprobar. Y para comprobar, lo que haremos es tomar la ecuación inicial, que es esta, y sustituir el valor que encontramos de la x. Es decir, vuelvo a escribir esta ecuación. X más 5 es igual a 10. Pero en vez de la x, lo que voy a escribir es su valor, de la siguiente manera. 5, que es lo que vale, más 5 es igual a 10. 5 más 5, de hecho, es 10. 10 naturalmente es igual a 10 y es así como sabemos que la ecuación fue resuelta de manera correcta. Si hubiéramos encontrado, por ejemplo, aquí 5 más 3 igual a 10, por lo tanto 8 igual a 10,
sabríamos que esto es una equivocación, puesto que 8 no es igual a 10. Continuemos con otros ejemplos. Observemos los siguientes ejemplos. En el primero, x más 5 es igual a 0. Para resolverlo, despejaremos la x pasando todo lo que nos estorbe al otro lado del igual. Comenzamos por separar. ¿Qué le estorba a la x para estar sola? El 5 que está sumando, es decir, lo tengo que pasar al otro lado restando. Quedaría entonces x es igual a 0 menos 5. 0 menos 5 será menos 5. Hay veces que esperamos que los resultados de una ecuación siempre sean números enteros y positivos, pero no siempre será así. Como en este ejemplo, el resultado de hecho es un negativo y habrá ocasiones en las que también puedan tener decimales. Segundo ejemplo, x más 3 es igual a 8. Lo que me estorba para que la x quede sola sería entonces el 3 que está sumando. Por lo tanto, lo pasaré al otro lado restando y quedaría x es igual a 8 menos 3. Por lo tanto, x es igual a 5. Y en el tercer ejemplo, y menos 6 es igual a 4. En esta ocasión ya no tenemos una x, pero tenemos una y que funciona exactamente de la misma manera. Lo que le estorba para estar sola es el menos 6 o el 6 que está restando, por lo tanto lo quitaremos enviándolo al otro lado como una suma. Es decir, y igual a 4 más 6, por lo tanto y es igual a 10. Continuemos con otros ejemplos. En los ejemplos anteriores teníamos solamente nuestra incógnita con números ya sea sumando o restando, pero no siempre será así. En estos casos, por ejemplo, tenemos números multiplicando a las x, pero se resuelven de la misma manera. Vamos a ver. En el primer caso, lo que yo necesito quitar para que la x quede sola, para que quede despejada, es este 4, y lo que este 4 está haciendo a la x es multiplicarla. Por lo tanto, para pasarlo al otro lado, lo tendré que pasando como una división. Es decir, x igual a 20, que ya está del otro lado, entre 4. Observemos que en esta parte está multiplicando y al pasarlo al otro lado del igual está dividiendo. Por lo tanto, x será igual a 5. Segundo ejemplo. Aquí tenemos un 2 que acompaña a la x y para quitarlo, como aquí está multiplicando, también tendrá que pasar como división, es decir, x igual a 8 entre 2. Por ende, x es igual a 4. Continuemos. En el siguiente ejemplo también tenemos un menos 5 que está multiplicando a la x. Observemos un detalle. Cuando pasamos un elemento al otro lado del igual, tiene que pasar haciendo la operación contraria. Mucha gente dice que si algo es positivo pasa negativo, si algo es negativo pasa positivo, pero no es exactamente así. Lo que tenemos que preguntarnos es qué operación le está haciendo a nuestra incógnita y cambiar la operación que está haciendo. En este caso, todo el menos 5 está multiplicando a la x. Será más claro si lo ponemos con un paréntesis. Y como el menos 5 completo está realizando la multiplicación, al pasarlo al otro lado también pasará completamente como menos 5. Es decir, la x se queda sola y del otro lado que tenemos el menos 10 será dividido entre menos 5. Solamente así quedaría sola la x. No podemos ignorar el signo negativo. Al hacer esta división, menos 10 entre menos 5, x tendrá un valor de 2. Y en el cuarto ejemplo tenemos un caso muy similar, un menos 6 que está multiplicando a la x. Por lo tanto, lo pasaré al otro lado dividiendo sin olvidar su signo. Es decir, 18 entre menos 6. Por lo tanto, más entre menos, 18 entre 6, 3. Continuemos con más ejercicios. Ahora tenemos
Ejemplos de ecuaciones en los que nuestras incógnitas están siendo divididas por términos independientes, es decir, términos que no tienen variables. La manera de resolverlo será, siguiendo la misma lógica, pasar estos elementos que están dividiendo al otro lado como multiplicación. Ejemplo número 1. La x está siendo dividida por un 2. Este 2 lo tengo que pasar al otro lado del igual como una multiplicación. Y aquí es recomendable siempre pasarlo como paréntesis para recordar que estará multiplicando. Es decir, x es igual a 2, el que estoy pasando, por el 2 que ya tenía del otro lado. El resultado entonces será 2 por 2, 4. En el ejemplo número 2 también tenemos una división, pero observemos cómo aquí el 5 es negativo. Por lo tanto, al pasarlo al otro lado pasa con todo y su signo, porque el opuesto de la división es la multiplicación. Es decir, x es igual a menos 5 por 2. Al hacer esta multiplicación, menos por más, menos 5 por 2, 10. Tercer ejemplo, tenemos un 3 dividiendo a la x, el cual pasaremos al otro lado como multiplicación. Es decir, x es igual a 3 por 5 y el resultado será 15. Finalmente tenemos también una x dividida, pero ahora entre un menos 4. Al pasarlo como multiplicación, tomaremos también su signo de la siguiente manera. Menos 4 multiplicando al menos 8 que estaba ya del otro lado, el resultado será menos por menos más, y 4 por 8, 32. Veamos ahora algunos casos en los que ya tendremos varias operaciones afectando a nuestra incógnita. Como podemos observar, en estos ejercicios tenemos, además de más operaciones dentro de la ecuación, las incógnitas, ya sea x o y, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Por lo tanto, cuando resolvamos, vamos a tener que enviar todos los términos con incógnita de un lado del igual y todos los términos independientes, es decir, los que no tienen letras, los que no tienen literales, al otro lado del igual. No hay ninguna regla que diga que tengan que estar unos de un lado ciertamente siempre del lado izquierdo o siempre del lado derecho. Sin embargo, es más común encontrar las incógnitas del lado izquierdo y las independientes del lado derecho. Comencemos. Aquí tengo ya 4x del lado izquierdo y tengo una x también del lado derecho. Por lo tanto, pasaré esta x al lado izquierdo. Cuando un elemento no cruza el igual, solamente lo bajo sin hacerle ningún cambio. En este caso, el x que está sumando, como podemos ver, no hay ninguna multiplicación o división afectándolo. Al pasarlo al otro lado, será una resta. El 4x solo lo bajo, la x pasa como resta y el 9 también solo lo bajo ya que no cruzó el igual. Aquí podemos hacer reducción de términos semejantes. 4x menos x será igual a 3x, que es igual a 9. Este 3 que está multiplicando a la x lo paso al otro lado como división, como vimos anteriormente, y mi resultado será 3. En el segundo ejemplo tenemos algo similar. Tenemos término con x del lado izquierdo, término con x del lado derecho, pero también tenemos términos independientes tanto del lado izquierdo como del lado derecho, por lo cual este 5 pasará al lado derecho. En esta ocasión inicia como suma, pasará como resta. Y esta x que también está sumando pasará al lado izquierdo como resta. Es decir, 2x menos x igual a menos 3 menos 5, ya que originalmente estaba sumando. Hago reducción de términos semejantes, 2x menos x es igual a x, menos 3 menos 5 es igual a menos 8, que en este caso es el valor de la x. En el ejercicio 3, como podemos observar, tenemos una x multiplicando 4 y también siendo dividida entre 2. Cuando pasemos un elemento que estaba dividiendo a multiplicar el otro lado, tenemos que tomar en cuenta que va a multiplicar todos los elementos del otro lado. Es decir,
En este caso, al pasar el 2, no solo va a multiplicar la x, ni solo va a multiplicar el 4, va a multiplicar todo de la siguiente manera. Bajo el 4x, que aún no le hago nada, igual a 2, que multiplicará a todo esto, x más 4. Por propiedad distributiva, siempre que un elemento, ya sea un número, una letra o incluso un signo, esté multiplicando a un paréntesis, multiplicará a cada uno de los términos dentro de él. Es decir, bajo el 4x, 2 por x, 2x y 2 por 4, 8 positivo. Ahora tengo término con x del lado izquierdo y del lado derecho, por lo tanto, el que está del lado derecho pasará al otro lado. Como originalmente está sumando, al pasarlo al otro lado también pasará restando. De esta manera, hago reducción de términos semejantes y me queda 4x menos 2x, 2x. Y el 2 que está multiplicando lo pasaré dividiendo al otro lado, 8 entre 2. Por lo tanto, el valor de x será 4. Y en el ejemplo 4 tenemos de hecho algo similar. También hay un 2 que está dividiendo a la y, solo que ahora está del lado derecho. Al pasar este 2 multiplicando, ahora multiplicará al lado izquierdo y al igual que en el ejemplo anterior, va a multiplicar a todo lo que tenemos del lado izquierdo. Es decir, anoto mi 2 para multiplicar por todo lo que estaba del lado izquierdo y aplico esta multiplicación. 2 por 7y, 14y, 2 por menos 12, menos 24, es igual a 2y. Tenemos el término independiente del lado izquierdo y tenemos y del lado izquierdo y del lado derecho. Este 2y lo pasaré al otro lado, como está sumando, pasa restando. 14y menos 2y será igual a, el 24 que está restando pasará sumando, pero como no hay ningún otro elemento al cual sumarlo, no necesito escribir el signo más. 14y menos 2y será igual a 12y, que es igual a 24. El 12 que está multiplicando pasará dividiendo. Y al hacer esta división encontramos que el valor de y es igual a 2. En el último ejemplo tenemos dos incógnitas. X más y igual a 5. Pero en una ecuación lineal, de hecho, no es posible encontrar el valor de dos incógnitas. Siempre que tengamos solo una ecuación y más de una incógnita, no podremos resolverlo. Ese tema lo veremos más adelante en sistemas de ecuaciones. Los siguientes ejercicios son para que practiques en casa. No olvides poner en pausa el video, ya que en breve aparecerán los resultados. Si te ha gustado el video, no olvides dar like y suscribirte. Hasta luego.